Muy buenos días. En nombre de INACAP, damos la cordial bienvenida a este seminario online denominado Avanzando en la integración de la enseñanza media técnico-profesional con el mundo del trabajo. Seminario que SILET, el Centro de Innovación y Liderazgo Educativo junto a INACAP, tienen el agrado de presentar. Saludamos a las autoridades que hoy nos acompañan. Señor Luis Eduardo Prieto, rector de INACAP, y la señora Soledad Ortúzar, directora del SILET. Y saludamos también afectuosamente a nuestros relatores invitados. Catarina Yaik, especialista de Economía en la Educación, con un enfoque en la formación profesional dual, y don Cristian Lincovil, secretario ejecutivo de Educación Media Técnico Profesional en el Ministerio de Educación. Y por supuesto saludamos muy especialmente a todos los docentes, directivos de la enseñanza media técnico profesional y también de educación superior que hoy nos acompañan de Erika Punta Arenas a través de esta plataforma o de la señal abierta de UDD TV. Sean todos muy bienvenidos. Para comenzar, dejo con ustedes al rector de INACAP, don Luis Eduardo Prieto, quien se dirigirá a todos ustedes. Rector, adelante. Gracias, Gonzalo. Muy buenos días a todos quienes están participando en este seminario online titulado Avanzado en la integración de la educación media técnica profesional con el mundo del trabajo, que organizamos en conjunto con el Centro de Innovación del Liderazgo Educativo SILET, consorcio que integramos con la Universidad del Desarrollo, la Universidad de Tarapacá, con el TEC de Monterrey y la Fundación Chile Dual, y por supuesto con el apoyo del Ministerio de Educación. Un especial saludo a María Soledad Ortúzar, directora ejecutiva del SILET, al secretario ejecutivo de Educación Media Técnica Profesional del Ministerio de Educación, don Cristian Lincovil, y a la expositora internacional experta en formación dual, Catarina Yaik. Cuando nos convidaron a participar en el SILET, hace ya más de 2 años, no lo dudamos en integrarnos junto con el director de Relaciones Internacionales, Gonzalo Toledo, porque viene a plasmar, ¿no es cierto?, nuestra experiencia en educación media técnico profesional que tenemos hace más de 10 años, apoyando la educación media técnica profesional a lo largo del país. Con este seminario vamos a reflexionar sobre las buenas prácticas y vamos también a oír expertos en relación a temas que dicen relación con cómo se integra el mundo del trabajo con la educación media técnica profesional. Vamos a hablar sobre la pertinencia de las especialidades, vamos a hablar de la conformación de los CAE, de los programas de alternancia, de las prácticas, de las pasantías, de la pertinencia de los conocimientos, ¿no es cierto?, de quienes participan hoy día, de los profesores, de la articulación con la educación superior. En fin, son muchos los temas que hoy día vamos a tocar y vamos a conocer de buenas prácticas y cómo es esta articulación entre la educación media técnica profesional y la educación superior. Así que le doy la más cordial bienvenida a todos quienes están participando en este seminario y agradecer de antemano la exposición de los expositores. Muchas gracias. Muchas gracias, rector. Agradecemos sus palabras. Y a continuación, invito a Soledad Ortúzar, directora del SILET, quien nos entregará unas palabras. Adelante, Soledad. Muchas gracias, Gonzalo. Un cordial saludo para todos y todas quienes nos acompañan el día de hoy. Un saludo especial al rector de INACAP, señor Luis Eduardo Prieto, a Gonzalo Toledo y a nuestros panelistas Catarina Yaik y Cristian Lincovil, y a las autoridades del Ministerio de Educación que nos acompañan en este día, como también a todos los directivos, a los docentes de la educación media técnico-profesional y de la educación superior. Es un honor para nosotros como Centro de Innovación en Liderazgo Educativo SILET llevar a cabo este seminario junto a INACAP, una de las instituciones que forman parte de nuestro centro. Y hoy queremos reflexionar con estos destacados panelistas, Catarina y Cristian, en torno a un tema fundamental para la educación técnico-profesional, como lo es su vinculación con el mundo del trabajo. En el SILET estamos comprometidos en generar una educación de calidad y de altas expectativas para todos nuestros estudiantes de la educación media técnico-profesional del país, y de esta manera propiciar oportunidades y trayectorias educativas que está en el corazón de nuestro quehacer.
La experiencia internacional y nacional da cuenta de que para una educación técnica de calidad, la vinculación con el mundo del trabajo es fundamental. Y la evidencia ha demostrado también que es tremendamente positiva, no solo para los y las estudiantes y sus comunidades educativas, sino que también para el mundo del trabajo, propiciando de esta manera el desarrollo sostenible de nuestro país y de sus territorios. Les agradezco a todos los presentes por su participación y los dejo invitados a conocer más sobre el trabajo que hacemos en CILEB a través del siguiente video. Creemos que en todos los lugares existen personas que junto a otros son capaces de movilizar grandes desafíos. Líderes que siempre están abiertos a escuchar y seguir aprendiendo. Que creen en sí mismos, pero sobre todo en los demás. Que siguen soñando, aun cuando es más difícil. Estamos convencidos que esos líderes deben estar en todas las comunidades educativas de nuestro país. Porque en un mundo que cambia, necesitamos nuevas formas de convivir, educar y también liderar. Y aunque no sabemos lo que nos espera más adelante, sí sabemos que juntos y desde nuestras comunidades educativas podemos construir un mejor futuro para todas y todos. Es por esto que nace el Centro de Innovación en Liderazgo Educativo CILEB, centro dedicado a impulsar el desarrollo de capacidades de liderazgo desde la innovación, con foco en la educación media técnico-profesional. En alianza con el Ministerio de Educación, el CILEB está conformado por 5 instituciones nacionales e internacionales líderes en formación, innovación y educación técnico-profesional. Juntos, ponemos a disposición programas de formación, instancias de articulación, acompañamiento a establecimientos escolares TP, desarrollo de investigación y propuestas a la política pública. En el CILEB estamos convencidos del rol clave que tiene la educación técnico-profesional para seguir construyendo una educación de calidad y altas expectativas para los estudiantes de todo Chile. Te invitamos a construir juntos la educación que soñamos. Agradecemos a Soledad por sus palabras. Y ahora, antes de comenzar con las presentaciones, queremos indicarles que para quienes quieran realizar consultas, las pueden ir escribiendo en el chat de esta plataforma para ser respondidas al final de cada presentación. Van a haber 2 espacios de preguntas, una al final de la presentación de Catarina y otra al final de la presentación de Cristian. Dicho eso, iniciamos este webinar con la presentación de Catarina Yaik. Catarina trabaja actualmente en la Secretaría del Comité de Donantes para la Formación Profesional Dual en Zúrich, Suiza, y es la responsable para el trabajo temático y jefa adjunta de esta función. Le corresponde realizar la planificación, coordinación y ejecución de todas las actividades del comité. Su tema principal es la colaboración con el sector privado en la formación técnica. Además, Catarina trabaja como consultora independiente con diferentes países y para diferentes organizaciones, sobre todo en Latinoamérica. Catarina tiene un doctorado en Economía y Administración de Empresas de la Universidad de Zúrich, Suiza, con especialización en Economía de la Educación con enfoque en la formación profesional dual. Catarina, adelante, por favor. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias por las palabras tan amables y muy buenos días también de mi parte. Voy a probar compartir mi pantalla para que vean mi presentación. Si alguien me podría confirmar si pueden ver la presentación. Sí, pero no está como presentación, Catarina. ¿Tengo que cambiar la pantalla o...? Estamos viendo tu pantalla completa. Ok, entonces no solamente la No. presentación, pero también las notas. Sí, está todo en pantalla. Entonces tengo que cambiar un momento. A ¿Ahorita modo mejor? presentación. ¿Ahorita mejor?
Catarina, se sigue viendo como, no con el modo presentación. Ah, ok, a ver, entonces voy a abrirlo de nuevo, un momento, perdón. Lo probamos antes y funcionó, pero siempre es No hay así que problema. en la prueba real no funciona, ¿no? A ver, ahorita sí. Ahí sí, perfecto. Ok, perfecto. Muchas gracias por el apoyo. Pues sí, muy buenos días también de mi parte a todos y muchas gracias por la invitación a CILET y a INACAP. Es un honor para mí de estar con ustedes hoy en ese evento tan importante y hablamos de un tema muy importante que es la colaboración con el sector privado en la educación técnica profesional. Mi nombre es Katarina Jaek y les saludo desde Zurich, en Suiza. Y como ya Gonzalo mencionó, la mayoría de la semana trabajo en una organización que se llama DCDVET, que es el Comité de Donantes para la Formación Profesional Dual. Y es una iniciativa de los donantes de habla alemana, es decir, Alemania, Suiza, Austria y Liechtenstein. Y nosotros nos dedicamos exclusivamente al tema de formación profesional dual en la cooperación internacional. Y aparte de eso, trabajo como consultora en diferentes temas de formación técnica, con diferentes proyectos y organizaciones en diferentes países, sobre todo en Latinoamérica. Y aunque hoy no estoy haciendo esa presentación en nombre de DCDVET, voy a utilizar mucho material que hemos publicado en DCDVET, porque sí creo que es interesante para ustedes. Y tengo que decir que muchas cosas que hacemos están inspirados por los sistemas de formación profesional dual que tenemos en Alemania, Austria, Liechtenstein y Suiza. Pero una cosa que es muy importante que hacemos en nuestro trabajo es que siempre vemos el contexto en un país y eso es como la entrada. Nunca hacemos algo que sería como exportación de algún sistema o algo así, pero siempre vemos el contexto en el país y pensamos sobre inspiraciones que nuestros sistemas duales pueden dar para otros países. Eso es como nuestra idea de trabajar. Entonces, mi objetivo para los próximos 30 minutos más o menos será darles algunas clasificaciones generales de modelos diferentes de formación profesional, algunas ideas de cómo trabajar con el sector privado y también unos ejemplos concretos. Y después, como ya indicamos, vamos a tener tiempo para preguntas después de la presentación, pero si hay más preguntas también pueden escribirme por correo electrónico y si quieren también voy a compartir la presentación con algunos enlaces útiles. Bueno, sé que vivimos en tiempos muy inseguros en general en el mundo actualmente y que en Chile en específico hay una situación política bastante difícil y creo que en esos momentos muchas veces ayuda a enfocarnos en las cosas que podemos cambiar, ¿no? Y creo que fortalecer el trabajo con el sector productivo, con el sector privado, en la educación técnica definitivamente es algo que podemos trabajar. Entonces voy a empezar con la presentación, con la agenda. Primero voy a hacer una breve introducción sobre el sector privado en la formación técnica. Después voy a mencionar algunos papeles y también áreas concretas de intervención donde podemos trabajar con el sector privado. Después voy a preguntar por qué trabajar con el sector privado. Después vamos a hablar sobre algunos factores de éxito
en trabajar con el sector privado. Y después de eso vamos a tomar una perspectiva un poco más, más global y hablar sobre permeabilidad, transiciones y aprendizaje a lo largo de la vida, algo que también se mencionó, por ejemplo, en el vídeo de SILET. Y al final tengo algunos ejemplos de la región también. En el DCDBET hemos hecho una clasificación muy simplificada sobre los sistemas de formación profesional que típicamente hay en el mundo. A la izquierda vemos sistemas que tienen una formación profesional basado en escuelas técnicas o centros técnicos, como por ejemplo el INACAP. Y a la derecha, digamos, otro extremo, tenemos la formación basada en el trabajo o on-the-job training. Eso es muy famoso en los países donde se habla inglés. Y la formación profesional en escuelas técnicas y centros técnicos es muy común en Latinoamérica, también en partes de Asia. Y una mezcla entre los dos, y seguramente conocen como la idea de la formación dual, eso sería la formación dual, ¿no? Y en eso las escuelas técnicas y los empleadores trabajan juntos y forman juntos parte del sistema educativo. Y el grado de participación del sector privado es muy diferente en esos sistemas, ¿no? En los sistemas de formación basada en el trabajo, si lo digamos de forma nutria, el grado de participación es muy grande, ¿no? Porque muchas veces no tienen una componente teórica que pasa en las escuelas. Y al otro lado, en la formación profesional en las escuelas técnicas, muchas veces los empleadores no tienen una voz o no participan activamente en la creación de la formación profesional que está pasando en las escuelas. Si lo ponemos un poco de otra manera, y eso es una lámina que robé de una profesora de Suiza, profesora Reynolds. Y aquí vemos que algo que también Soledad ya mencionó, la vinculación del sistema educativo y el sistema de trabajo, el mercado de trabajo, ¿no? En sistemas que están muy basados en las escuelas técnicas o los centros técnicos, normalmente la lógica del sistema viene del sistema de educación, ¿no? Y en sistemas donde está basado en el trabajo más la formación, la lógica viene más del mercado laboral, ¿no? Y la vinculación entre los dos pasa en la formación dual. Normalmente en sistemas donde el trabajo, la formación en el trabajo es muy importante, los empleadores tienen todo el poder, y en los sistemas donde las escuelas técnicas o los centros técnicos hacen la formación profesional, el sistema educativo tiene todo el poder. Y eso es como una clasificación muy breve de diferentes modelos de formación profesional. Si después vamos a mirarlo un poco más en detalle,
podemos ver que hay diferentes modelos, ¿no? Diferentes grados de participación del sector productivo, del sector privado en la formación profesional. Y hay diferentes formas y cada país al final tiene que encontrar la manera que funciona bien para el contexto, ¿no? Y muchas veces también hay diferentes modelos dentro de un país, ¿no? Por ejemplo, en Suiza y Alemania, mucho que tenemos es formación dual, pero también tenemos como por ejemplo diferentes ocupaciones que solamente se forman en centros técnicos o escuelas técnicas. Y también tiene que ver con la lógica, ¿no? En los modelos donde está más basado en el mundo de trabajo, el aprendiz típicamente es un empleado. Y en modelos que tienen más la lógica de escuelas técnicas, el aprendiz típicamente está un estudiante. Tenemos la formación dual, ¿no? Pero muchas veces los modelos que hay en el mundo, ¿no? Tienen como elementos duales o partes del concepto dual, ¿no? Porque si en una escuela técnica tenemos talleres o algo así, ya es un elemento práctico y eso sería el concepto dual, ¿no? Combinar teoría y práctica. Y los grados son diferentes en esos ejemplos y la formación dual es entonces como la forma como más combinada, digamos, donde la vinculación entre los dos mundos, digamos, es muy grande. Y aquí tengo un ejemplo de Guatemala, donde hizo con un proyecto en Guatemala una actividad para ver qué modelos hay, para entender el contexto, ¿no? Qué modelos hay en el país, y creo que sí, para un país es muy importante encontrar los modelos que caben para ese país o para el contexto específico de una región, por ejemplo. Sí, siempre hay diferentes y es muy importante entender el contexto también para poder mejorar los modelos que hay. El sector privado, y eso otra vez es un ejemplo de la formación dual, pero es para mostrar cuáles pueden ser los papeles potenciales del sector productivo, del sector privado, porque muchas veces no es muy común que, por ejemplo, el sector privado también participe en la financiación de la formación profesional. O que toma decisiones. Entonces, las funciones que el sector empresarial en la educación media, técnica, profesional, pero también superior puede tener son tomar de decisiones, puede ser un proveedor de conocimientos técnicos, puede ser un financiador, y también un proveedor de formación en el lugar de trabajo, ¿no? Para ofrecer la parte práctica de la formación. Lo que es muy importante es que esos papeles están interrelacionados, ¿no? Si, por ejemplo, preguntamos al sector empresarial que participen en el financiamiento, también tenemos que darles más poder en tomar decisiones, ¿no? Porque si dan dinero también implica que pueden participar en la toma de ciertas decisiones, ¿no?
Sí, esos son papeles potenciales. Puede ser que eso es un poco abstracto, pero ahorita voy un poco más a la práctica, al concreto. En el DCDVET hemos hecho un estudio que toma como los dos extremos, la formación profesional en la escuela técnica y el aprendizaje en el lugar de trabajo. Y dice cómo podemos integrar más elementos para hacer más relevante esas formas de formación técnica. Y aquí vemos áreas de intervención concreta donde el sector productivo puede participar, ¿no? Y lo que es interesante para Chile, me imagino, es la izquierda, ¿no? Formación profesional basada en la escuela o en el centro técnico. Y hay dos niveles donde el sector productivo privado puede participar, ¿no? Puede ser que es más al nivel de formación, que es lo más concreto, ¿no? Puede ser que empezamos con la inclusión de fases de formación en empresas como mini prácticas o algo así. Puede ser que participan en la evaluación y la certificación de las diferentes ocupaciones. Y eso es muy importante para la relevancia, ¿no? Porque al final del día la gente que está estudiando en una escuela técnica o un centro técnico, eso es el mercado de trabajo para ellos, ¿no? Los empleadores que hay en el mercado de trabajo. También importante es la cualificación del personal docente y de formación. Ahí muchas veces es posible que el sector privado trabaja junto con las escuelas, ¿no? Para formar, y creo que eso es un aprendizaje mutuo, ¿no? Porque los docentes pueden aprender algo de los formadores dentro de la empresa y al revés. Y una cosa más o menos simple sería el suministro de equipo y material didáctico que las empresas pueden contribuir o dar a las escuelas técnicas, también para mostrar qué es lo que es interesante o actual en las empresas y qué es lo que se necesita para el mundo laboral. El otro nivel, o el nivel como más alto, es la participación a nivel institucional y organizativo. Y eso podría ser la participación en la gobernanza. Se pueden formar embajadores de la formación profesional, por ejemplo, para mostrar también de parte de las empresas que la formación profesional es una cosa muy importante para tener los trabajadores del futuro. Y que ellos participan en esa cosa porque es tan importante y es la única manera de producir, digamos, los graduados que se necesitan después en el mercado laboral. Una cosa también muy importante, pero también conectado con mucho trabajo, es la participación en el desarrollo de planes de estudio o de currículos. Y eso también es para hacer más relevante esos planes de estudio, los currículos, y que en esos planes hay lo que después se necesita en el mercado laboral. Y el último es la participación en el financiamiento. Y entonces la pregunta, ¿por qué deberíamos trabajar con el sector privado? Pues porque tiene muchos beneficios para todos, ¿no? Para los individuos, si los certificados están reconocidos, eso significa que los individuos o los jóvenes tienen una mayor movilidad en el mercado laboral, ¿no? También una mejor empleabilidad, porque lo que aprenden es algo que después seguramente van a necesitar en el
mercado laboral o que es algo que busca el mercado laboral. Las experiencias prácticas normalmente tienen una grande contribución al crecimiento personal, porque están en una empresa, da igual si, si son unas prácticas o si son como tiempos más largos en la empresa, es una experiencia real en el mercado laboral que sirve para el crecimiento. En el caso de formación dual, es interesante para los individuos, especialmente para los jóvenes, porque ganan durante aprender. Y sí, otra vez la experiencia práctica real comparado con algo simulado, algo que solamente es teórico. Para las escuelas técnicas o los centros técnicos, cuando trabajan con el sector privado, están más cerca a las necesidades reales del mercado laboral. Pueden hacer los programas que tienen más relevantes. Y también es interesante para los instructores o los maestros porque con el contacto que hay con el sector privado, también pueden actualizar sus conocimientos constantemente. Y también con el intercambio con los alumnos o con los aprendices, ellos cuentan algo de que vieron en la empresa y así siempre es como un aprendizaje mutual. Para las empresas, es beneficioso en cuanto a costos y beneficios, ¿no? Puede ser que ya durante o después de la formación dual o la formación técnica, porque lo que muchas veces falta son los trabajadores cualificados para el futuro, ¿no? Y con la participación en la formación técnica, eso es algo para asegurar que en el futuro van a tener esos trabajadores cualificados. También tengo una lámina con una lista de otros argumentos que no voy a leer, pero voy a dejarlo en la presentación y si les interesa pueden leerlo. Tenemos en nuestra página web de DCDVET también como una o dos hojas donde todos se explican y eso puede servir para en la comunicación con el sector privado, ¿no? Porque una cosa que hemos observado es que el sector educativo y el sector privado hablan dos lenguas diferentes y no se entienden. Y tal vez esa lista con los argumentos puede ayudar a entender mejor el sector privado y cómo piensa. Y sí, por eso pensé que puede ser útil para ustedes. Y el último punto del Estado, si trabajamos más con el sector productivo, también en la oferta educativa del Estado va a ser más atractiva, más relevante para el pueblo, ¿no? Vamos a generar más productividad y al final, y eso es una cosa interesante que voy a mostrarles ahorita, es que es más económico y eso siempre es interesante para el Estado, me imagino. Este es un ejemplo de Suiza y aquí vemos los diferentes cantones, los diferentes partes de Suiza. Y dentro de Suiza hay una diferencia grande en cuanto a la formación dual. Entonces, en la mayoría de los cantones hay mucha formación dual, pero en otros hay poca, sobre todo en la parte de habla francés. Y vemos aquí que en cantones donde hay mucha formación dual, es menos caro para el Estado. Y en cantones como por ejemplo Ginebra, a la izquierda, donde hay poca formación dual,
es muy caro para el Estado, para el cantón, los costos para la formación profesional, ¿no? Porque en las empresas, por ejemplo, tienen la maquinaria y todo, y en las escuelas es más difícil y más costoso siempre tener todo al nivel más actual para poder hacer la formación. Aquí vemos los factores de éxito en el trabajo con el sector privado. Eso es de un estudio también del DCDBAT y otros puntos que hemos visto durante los años. Uno de los factores muy importantes para la formación técnica es el papel clave del sector productivo y lo que muchas veces funciona muy bien es trabajar con el sector productivo organizado, es decir, con asociaciones, con cámaras, dependiendo del país, ¿no? Cada país tiene una organización diferente. Hay países donde el sector productivo no está organizado, hay países donde el sector productivo está organizado, pero informalmente. Entonces, cada país, o en ese caso las escuelas, tienen que encontrar el socio que cabe para las necesidades que hay. Un punto que ya mencionó es hablar la lengua del sector productivo. Creo que eso es algo muy importante para entenderse. Y algo que también observamos en algunos países es que sí es una buena idea empezar con trabajar con empresas individuales, ¿no? Pero si queremos crear algo sistemática, eso va a requerir nuevamente trabajar con el sector productivo porque es más y más complicado si trabajamos con empresas individuales, como por ejemplo en las escuelas, como la administración de todo eso es demasiado grande y es más económico de trabajar con el sector productivo organizado, ¿no? También para tener una vista y no 1000 vistas, eso también complica las cosas. Y otra ventaja es que las asociaciones pueden como focalizar las necesidades de un sector, conocen las necesidades del sector y sí, pueden ser lugar de aprendizaje. Y otra cosa que vemos después en un ejemplo es que pueden apoyar las asociaciones o cámaras en la implementación de la formación técnica. La colaboración entre el sector público y privado es la clave para hacerlo funcionar, la formación técnica profesional. Y una de las cosas es ya lo mencioné, ¿no? Una financiación en conjunto, pero obviamente el sector privado solamente quiere financiar si también tiene poder de hacer decisiones, ¿no? De también decidir sobre currículos, por ejemplo, selección de candidatos. En muchos países es así que las escuelas mandan los candidatos y las empresas tienen que seleccionar los que hay, pero muchas veces las empresas dicen, bueno, pero nosotros queremos hacer la selección y no las escuelas. Eso es muy complicado y requiere mucha flexibilidad también de las escuelas, pero esa es como una cosa típica que las empresas dicen. Ya lo mencioné, ¿no? El diseño de todo eso tiene que ser personalizado al sector, al contexto, al país, y puede ser que hay modelos muy diferentes en sectores diferentes, por ejemplo. Algo que hemos visto que funciona normalmente muy bien es la identificación de sectores pioneros, donde hay una gran necesidad por personal cualificado
y donde tienen dificultades de reclutamiento. Entonces, si hay escuelas que quieren empezar a trabajar con el sector productivo, eso sería como una buena entrada, creo. Una cosa que también es muy importante es la cualificación de centros técnicos, de maestros y también de formadores en la empresa. Una colaboración entre sector público y privado, donde tenemos dos lugares de aprendizaje, solamente va a funcionar si todos tienen una cualificación adecuada, ¿no? Que todos están preparados para esa nueva forma de formación. Esa es la lista que mencioné y voy a dejarlo en la presentación y ustedes pueden leer también el documento si es interesante, pero hay muchos argumentos para convencer el sector productivo de participar en la formación profesional. Siempre he usado mucho el argumento de costos-beneficios, pero en los últimos 2 años también he aprendido mucho sobre eso. Y eso es un tema como o era un tema muy de moda. Y lo que vimos es que tenemos que analizar las cosas, cuando hablamos con el sector privado, tenemos que analizar las cosas muy profundamente. Entonces, me gustaría contarles de un ejemplo de Indonesia, donde colectamos evidencia. Y pensé que eso es interesante también para CILED, porque vi en la página de CILED, en la preparación, que evidencia es algo muy importante, como un pilar muy importante para el CILED. Y también creo que es algo muy importante, ¿no? Sin tener evidencia robusta, no podemos como crear medidas específicas que de verdad apoyan. Y en el peor caso perdimos mucho dinero con eso. Entonces lo que hicimos con 2 proyectos en Indonesia era preguntar al sector empresarial sobre factores que complican la participación en la formación técnica. Antes la idea de los 2 proyectos era que hacemos un estudio de costo-beneficio, pero empezamos a preguntar un poco y vimos que parece que costos y beneficios no son el problema más grande aquí. Entonces, tal vez haría más sentido primero preguntar a las empresas cuál es el problema, por qué no es interesante para ellos de formar parte de la formación técnica. Entonces, hicimos una encuesta con empresas que ya tienen formación técnica y eso eran todo sobre pasantías. Y después también con empresas que no lo ofrecen para también compararlo, ¿no? Y en los resultados, de hecho, vimos que el dinero no es el problema porque los costos son moderados y habían incentivos financieros bastante grandes, pero no ayudaron porque eran muy burocráticos y las empresas dijeron que pues no lo necesitamos porque los costos no son grandes, los problemas son otros. Entonces, los factores que complican la participación del sector privado eran falta de flexibilidad de las escuelas, por ejemplo, en cuanto a la duración de las pasantías, la sincronización de las pasantías, porque creo que las escuelas dijeron, bueno, puedes tener un pasante en principios del año o no, y las empresas dijeron que, bueno, para nosotros sería mejor en verano, por ejemplo, ¿no? Y también la adaptación de los currículos, porque las empresas dijeron, bueno, los currículos para nosotros no son muy relevantes y por eso no es muy interesante para nosotros. También había una falta de jurídica, una falta de conocimientos de cómo integrar aprendices o pasantes productivamente en los procesos de la empresa, ¿no? Por eso dije antes que es muy importante formar todas esas personas, los formadores, los maestros.
No había una necesidad de personal cualificado en todas las empresas, en todos los sectores, ¿no? Hay diferencias grandes entre diferentes sectores. Para los que quieren saber más, hay como una entrevista con los proyectos en Indonesia y aquí tienen el enlace. Para decir algo sobre el sistema, y seguramente Cristian también va a hablar sobre la vista del sistema después, es muy importante tener una permeabilidad en el sistema educativo. Porque si solamente trabajamos en la educación media técnico-profesional, está bien, ¿no? Pero también tenemos que ver qué es lo que viene antes, de dónde viene esa gente que hace la formación técnica y a dónde van. No todos van a ir al mercado laboral. También vamos a tener gente que quiere hacer una formación continua, por ejemplo, ¿no? Entonces es importante que tenemos esa permeabilidad entre los diferentes niveles y también entre formación técnica y formación académica. Y el sistema educativo solamente funciona si tenemos esa permeabilidad, y así también hacemos más atractivo la formación técnica profesional, que en muchos países tiene como un estigma, un estatus peor, porque solamente no hay caminos que permiten tener como un buen nivel de educación que es suficiente para el largo de la vida, digamos. Eso solamente es como otra ilustración de eso, ¿no? Y es muy importante trabajar en la formación inicial, pero también en las otras partes, ¿no? Y aquí solamente quería decirles que junto con Sinterfor, el año pasado escribí un libro sobre preaprendizaje, que es la entrada a la formación dual o formación inicial, específicamente para Latinoamérica. Y es muy interesante porque es una forma también de empezar a trabajar con el sector productivo. Muchas veces el compromiso para una formación inicial de, no sé, 2, 3, 4 años es mucho para la empresa, pero el preaprendizaje que prepara a los candidatos para hacer una formación inicial puede ser más interesante para empezar con el trabajo con el sector productivo. Y muy rápidamente, porque creo que ya usé más de mis 30 minutos, perdón por eso. Aquí tengo 3 ejemplos de la región que son muy interesantes. Son 3 ejemplos de formación dual, de hecho, y hay muchos más en Latinoamérica, obviamente también en Chile, pero esos son ejemplos donde yo también he trabajado un poco. Es el modelo mexicano de formación dual, y eso es interesante, es una cooperación exitosa entre el sector público y el sector privado en México. Es muy interesante porque las escuelas y también las universidades tienen como mucho ownership, o tienen como el lead en el trabajo con las empresas. Entonces la lógica no es como en Alemania o en Suiza, es la propia lógica de México y funciona bastante bien. Y lo interesante también es que no solamente son empresas alemanas o austriacas, pero son muchas empresas de origen mexicano, de diferentes tamaños, diferentes ocupaciones, con diferentes centros técnicos que participan. También un ejemplo interesante de la República Dominicana, de Infotep, es también formación dual. Es un programa pequeño, pero funciona bastante bien. Ellos hicieron, por ejemplo, material para
formación de formadores y todo eso. Y eso también se usa para otros modelos de la formación técnica, no solamente para esos programas de formación dual, pero la formación de formadores también lo hacen para programas de pasantías, por ejemplo, y eso es algo bueno, creo. Y el último ejemplo es la cooperación Formados de Ecuador. Eso es una iniciativa que nació del sector privado, de las cámaras en Ecuador, y lo que hace la cooperación Formados es la vinculación del sector empresarial y del sector educativo. Y lo que hacen es apoyo y servicios extensivos para las empresas, también como la coordinación con el sector educativo, y lo hacen para diferentes sectores y apoyan en el desarrollo de diferentes carreras, por ejemplo. Eso también es un ejemplo muy interesante. Y con eso me gustaría terminar. Perdón por haber tomado mucho tiempo. Espero que ha sido interesante. Gracias por el interés y la atención, y si hay preguntas o dudas, con todo gusto voy a responderlos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Catarina, por compartir tu conocimiento, tu experiencia. Ha sido una charla muy interesante. Y efectivamente hay preguntas de la audiencia que queremos hacerte a continuación. Patricia nos consulta: en los países con mayor impacto o mejor implementación dual, ¿existe algún incentivo extra para que el sector productivo abra sus empresas a la formación de estudiantes? Por ejemplo, reducción de impuestos o leyes específicas laborales o educacionales para motivar esta implementación. Es una pregunta muy buena. Muchas gracias, Patricia. De hecho, no mucho. Hicimos un estudio sobre eso, y también el enlace también está en la presentación para los que quieren saber más. De hecho, no mucho. Es algo que siempre pensamos, ¿no? Si no solamente podemos pagar al sector productivo a participar, eso sería la cosa más fácil, ¿no? Pero creo que tiene que ver con algo que mencioné de Indonesia. Ellos tienen los incentivos, pero si en el sistema, o si el sistema no existe, o si el sistema tiene tantos problemas que no es atractivo para el sector productivo de participar, va a ser muy difícil motivarles con dinero. Y creo que por eso tampoco tenemos esos incentivos en los países de habla alemana, porque el sector productivo sabe que necesita los trabajadores cualificados en un futuro, ¿no? Para crecer también, y si no lo tienen van a tener un problema en el futuro. Hay ciertas cosas, como por ejemplo en Suiza, y eso es algo que funciona. Si tú en tu empresa, porque no todas las empresas aquí hacen formación dual, ¿no? Si tú como empresa participas en la formación dual, si el Estado tiene proyectos, van a tratar de preferencia si tú tienes aprendices en tu empresa. Y eso obviamente puede motivar a las empresas, pero no es como un pago directo o algo, pero sí eso es como también un incentivo, pero no necesariamente financiero. Pero si quieres saber más, hay ese estudio y es muy interesante, es en nuestra página web sobre los incentivos económicos. También es disponible en español. Muchas gracias, Catarina. Hay una pregunta de Cristian que nos pregunta: ¿cuánto es el tiempo de formación técnico profesional en la enseñanza media de un alumno en los países más desarrollados? Bueno, en los países donde hay formación dual, entre 2 y 4 años. La mayoría de las formaciones son 3 años. Y es porque no solamente son como conocimientos individuales, pero aquí siempre
tenemos una, pues al final tenemos una certificación de una ocupación entera y eso es porque dura tanto tiempo. Y también es decisión de las empresas, porque las empresas junto con las escuelas pueden negociar cuánto debería ser la duración de una formación. Gracias, Caterina. Gonzalo nos pregunta, ¿cómo crees que debemos enfrentar el desafío de los estudiantes que no tienen la posibilidad de elegir su colegio técnico profesional por vocación? Como se sabe, no hay proceso de admisión, solo la opción de postular al sistema y el sistema decide aquí en Chile. Ah, ok. Entonces, si tú aplicas, ¿te pueden mandar a cualquier colegio? Eso es lo que entiendo la pregunta, sí. Ok. Y la pregunta es cómo podemos enfrentar ese problema. Ese desafío, claro, de la elección sin vocación. Ah, ok. Sí, es difícil porque, bueno, yo necesitaría un poco más de contexto sobre esa pregunta porque no sé exactamente cómo funciona, ¿no? Entonces no puedo decir Sí, algo que Caterina, sí, Cristian nos está pidiendo la palabra, don Cristian Nicovil, y va a aclarar esta pregunta. Ah, Adelante, perfecto. Cristian. Muy bien. Hola, buenos días, casi buenas tardes a todos y a todas. Sí, antes de mi presentación después, pero no es cierto que creo que son algunas de las confusiones que se mantienen sobre el sistema de admisión escolar, esta pregunta. Los estudiantes y las familias escogen tanto el establecimiento como la especialidad en el momento de hacerlo y tienen la posibilidad de poner preferencias que les permitan quedar en la especialidad que eligieron, ya sea en el mismo establecimiento o en otro establecimiento si establecen esas preferencias. Y el sistema de admisión escolar lo que hace es ordenar los casos en que hay exceso de demanda por matrícula, ordenarlo en función primero si él o la estudiante tiene familia en el establecimiento y luego una asignación aleatoria de cupos, pero cautelando siempre que el match entre la asignación de cupos finalmente y lo que efectivamente se elige o la asignación sea lo mejor posible. O sea, que la mayor parte de familias queden en las posiciones más altas de su preferencia. Por supuesto, todavía tenemos mucho que hacer en términos de comunicar el sistema de admisión escolar y lo que ha pasado es que hay familias que creen que por poner menos opciones tienen más posibilidades de quedar en esa opción. La verdad es que es al revés. O sea, tienen las mismas de quedar en esa opción, pero lo que pasa es que efectivamente si no ponen más opciones, finalmente ahí sí se produce esto de que termina siendo aleatorio de manera mucho más amplia, porque lo que lee el sistema es que esa familia tiene una opción y si no le da lo mismo dónde estudiar. Por eso tiene que ver y ahí están abiertas, perdón, acaban de cerrar las postulaciones del sistema de admisión escolar, pero también buscar o visitar la página del sistema de admisión escolar donde están todos estos elementos y estos mitos que también se han creado para poder abordarlo. Gracias, Gonzalo, por el espacio. Sí, muchas gracias, Cristian, por la aclaración muy, muy pertinente. Y seguimos con la pregunta para Catarina, nos quedan un par de preguntas. Catarina, en tu opinión, ¿cuáles son las principales dificultades y o barreras que tienen las escuelas para una mayor vinculación con el sector productivo? Buena pregunta. Creo que el problema principal es que es muy difícil para las escuelas entender la lógica del sector productivo, ¿no? Y también entender lo que quieren, porque para las empresas al mismo tiempo es difícil de articular lo que necesitan, ¿no? Son dos mundos diferentes, yo diría, y por eso el ejemplo que he dado de formados es muy interesante porque ellos también hacen esa vinculación y ese trabajo de traducción, ¿no? Y creo que eso es como el problema principal. A veces las escuelas, bueno, en el trabajo con el sector productivo, las escuelas tienen que estar flexibles, ¿no?
Si quieren convencer el sector productivo de participar, tienen que ser flexibles en el sentido, tienen que darles poder, ¿no? Y eso significa también que al final las escuelas van a tener menos poder. Y eso creo que es la cosa más difícil para las escuelas. Y pues, pero alguna vez que funciona, eso funciona muy bien y eso es lo que observamos en México, ¿no? Porque las escuelas ven el potencial, ¿no? Ven las oportunidades que tienen, que los maestros pueden formarse también en las empresas para, no sé, mini prácticas. Y eso son oportunidades interesantes y creo que cuando el cambio de un desafío a una oportunidad ya se hizo, también va a funcionar la colaboración mejor. Perfecto. Hay varias preguntas parecidas, pero hay una que toca una temática distinta y con esta quizás ya podemos pasar a terminar la ronda de consultas para dar paso a la siguiente presentación. Nos preguntan, Catarina, respecto de los obstáculos que los alumnos tienen para ingresar a las empresas por ser menores de edad. La normativa no es muy flexible. ¿Cómo se hace en otros países? Sí. ¿Cómo se soluciona este problema? Muy buena pregunta también. Sí, por ejemplo, en nuestros países, que es más fácil, ¿no? Pero también voy a dar otros ejemplos. El código laboral es así que los menores de edad pueden trabajar porque no es pues es un contrato especial de trabajo, ¿no? Para también asegurar que los menores de edad no tienen problemas y tienen más derechos que trabajadores normales, ¿no? Entonces, todo eso se fija en el código laboral. En otros países, de hecho, han cambiado sus leyes para hacerlo posible que los menores de edad trabajan, pero siempre es muy importante, creo, porque son jóvenes, ¿no? Tienen como 15, 16 años. Es muy importante asegurar que sí tienen un estatus especial. Pero no sé qué tan buena es la respuesta porque sé que cambiar leyes es muy difícil. Y pues sí, es un problema que observamos mucho, pero sí, hay la posibilidad de cambiar leyes o encontrar como maneras creativas de hacerlo. No necesariamente tiene que ser como un trabajo con pago, ¿no? Pero pueden ser como prácticas o algo así. Eso muchas veces es posible. Y muchas veces hay diferentes maneras de interpretar las leyes para hacer cosas posibles. Perfecto. Catarina, y ahora sí que la última pregunta, porque nos llegaron Sí. varias preguntas que son muy similares y que hablan de los estudiantes que tienen necesidades educativas especiales. Sí. Entonces, ¿cómo solucionamos la inclusión de estos estudiantes en el mundo laboral, en la empresa? ¿Existe algún tipo de protocolo que facilite esto? Es muy Esta sí, importante. perdón, y esta sí es la última pregunta, Catarina. Sí. Muchas Y voy gracias. a responderla muy rápidamente. Es una pregunta muy importante, ¿no? Porque hay muchos jóvenes que tienen problemas de integrarse en la escuela y después en el mundo laboral. Entonces, me gusta mucho el ejemplo de Suiza, pero también hay ejemplos de otros países, por ejemplo, Albania, que tienen un coaching especial para esa gente, esos jóvenes que tienen problemas ya en la escuela y tienen coachings especiales donde les dan como más guía que a los otros jóvenes para poder entrar a una empresa, a trabajar, a hacer la formación dual. Y si eso paga el Estado en Suiza y creo que también en Albania y en muchos otros países. Sí, necesitan como tratamiento especial. Eso no puede resolver el mercado laboral normal, creo. Siempre vamos a necesitar medidas especiales. Perfecto. Agradecemos cariñosamente la participación de Catarina, el espacio que se dio para responder todas las consultas de la audiencia. Así que
Muchas gracias, Catarina. Y ahora, siguiendo con el seminario, damos paso a la presentación de don Cristian Lincovil. Cristian Lincovil es ingeniero de industria de la Pontificia Universidad Católica y Master of Education Social Justice Education de OISE, la Universidad de Toronto. Su trayectoria profesional ha estado vinculada a la educación superior, educación técnica de nivel medio e instituciones educativas, consultoría, investigación y además el sector público, desde donde lideró el desarrollo de la primera Estrategia Nacional de Formación Técnico-Profesional publicada el año 2018. Hoy Cristian es secretario ejecutivo de la Educación Media Técnico-Profesional en el Ministerio de Educación. Adelante, Cristian. Gracias, Gonzalo. Bueno, buenas tardes ahora sí a todas y a todos. Voy a compartir mi presentación. Denme un segundo. Ahí está, cuéntame si se ve bien. Sí, está perfecto, Cristian. Súper. Bueno, mi intención ahora en este rato, que espero que sea breve, es contarles qué es lo que desde el Ministerio de Educación estamos pensando en torno a la relación entre educación y trabajo, y súper vinculado también a lo que mencionaba Catarina recién, lo que estamos pensando en torno a la formación en alternancia, formación dual, y también en la medida que ha sido como se ha abordado desde el último tiempo en la política pública chilena, cómo abordamos la vinculación con la educación superior también, que ha sido parte de un abordaje conjunto que se ha hecho en términos de alternancia. Mencionar que es sumamente relevante para nosotros entender que el modelo de relación educación-trabajo chileno, latinoamericano en general, es un modelo que es muy distinto al modelo de los países que tienen economías de mercado coordinadas, como el caso de los países de origen germano o nórdico, y que eso pone desafíos notables a establecer la relación entre educación y trabajo en los países latinoamericanos, los países de economías liberales en general, economías de mercados liberales en general, pero en particular los países latinoamericanos que además presentan rasgos de economía jerárquica, vale decir, donde las relaciones y las relaciones de fuerza entre el sector productivo y el mundo educativo en particular son dispares también. Y que esto se suma, y con esto quiero partir ya la presentación misma, a que el programa de gobierno y la misma estrategia de educación técnico-profesional también habla de cierta manera de una educación técnico-profesional que tiene que apoyar un nuevo modelo de desarrollo para el país. Un modelo de desarrollo que sea más justo, donde además existan criterios de sustentabilidad que en el fondo nos lleven a pensar en un desarrollo productivo, un desarrollo económico que esté al servicio de las distintas comunidades, de las distintas personas. De hecho, lo que tengo acá es primero que todo la actual misión de la Estrategia Nacional de Formación Técnico-Profesional, que está vigente desde 2020, y que dice que el rol de la educación técnica es asegurar el desarrollo de la diversidad de talentos y capacidades de las personas a lo largo de sus vidas. Ya el que hable de talento y capacidades representa una ampliación desde la lógica de competencias funcionales o de capital humano, y que habla más bien de una formación de corte más integral, que esté de acuerdo con las necesidades económicas, pero también sociales y de sustentabilidad del país, y que contribuyan a un Chile más equitativo, con mayor movilidad social, y además incorpora el concepto de trabajo decente, un concepto que ha sido desarrollado por la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, y que está asociado a las condiciones en que se trabaja también. Y esto nos obliga a mirar más allá del mundo netamente educativo y precisamente ponernos en contacto con el mundo laboral, en una relación mucho más dinámica que la que quizás hemos tenido en las últimas décadas entre la educación técnico-profesional y el mundo del trabajo. En función de esta misión que está establecida, que es una misión que además no es una misión que ponga el Ministerio de Educación, sino que es una misión que es acordada con distintos actores sociales, donde participan los empleadores, los trabajadores, y que además es una política de Estado en la medida que se establece esta estrategia y se debe seguir en distintos gobiernos. Es que nosotros hemos definido que para alcanzar esta misión establecida, vamos a centrarnos en 3 ejes de acción.
El primero es una educación técnico-profesional para el desarrollo humano sostenible, vale decir, un desarrollo que está centrado en el bienestar sustantivo de estudiantes y trabajadores de sus comunidades, donde se genera un espacio que no es solamente un espacio de desarrollo de competencias laborales, sino que es un espacio inherentemente de desarrollo personal, social y laboral, y eso tenemos que hacerlo explícito, y donde esta formación técnica tiene que estar conectada con los desafíos sociales y económicos del país, tiene que apuntar a su sustentabilidad, y lo dice la misión económica, social, ambiental, y además tiene que apuntar a una educación no sexista e inclusiva. La educación técnico-profesional es un espacio donde todavía los estereotipos de género y los sesgos de género son relevantes, y tenemos que abordarlos, tenemos que trabajar por reducir las brechas, pero además por mejorar la experiencia de aprendizaje y luego la experiencia laboral, tanto de estudiantes mujeres que están hoy día en carreras masculinizadas, como de estudiantes hombres que están en carreras feminizadas, y de la diversidad también de estudiantes que hoy día no están necesariamente reconocidos dentro o visibilizados dentro de la educación técnico-profesional. Y también inclusiva, y esto tiene directa relación con las preguntas que se hacían respecto a la inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales, porque entendemos que es un espacio que no necesariamente ha respondido a esas necesidades educativas especiales, y que por lo tanto tenemos que hacer un trabajo directo en ello. Un segundo pilar es una educación técnico-profesional que es coordinada y democrática, que exige una gobernanza articulada, coordinada, donde participan distintos actores sociales, que por lo tanto tiene una coordinación que también es público-público, digamos, una coordinación que exige que los actores públicos, como el Ministerio de Educación, que es quien regularmente toma la batuta, nos coordinemos y trabajemos junto a, por ejemplo, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Economía, Sense Chile Valora como servicios asociados, pero también con el Ministerio de Ciencias y Ciencias, Conocimiento, Tecnología e Innovación, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Tenemos que lograr avanzar hacia políticas que sean intersectoriales y que no solamente aborden la educación técnica desde el mundo educativo. Y en esa línea también tenemos que trabajar fuertemente con el sector privado y con la multiplicidad de actores que existen en el sector privado. Actores que tienen que ver con los empleadores, por ejemplo, pero no solo las grandes empresas, también las pequeñas y medianas empresas, las cooperativas, con los trabajadores, con los estudiantes, con los docentes, con los representantes de las instituciones de formación. El mundo y la gobernanza de la educación técnico-profesional es más compleja aún que la de la educación tradicional, porque hay actores de gran relevancia que no están necesariamente, no forman parte directa del mundo de la educación general, digamos, por nombrarla de alguna forma. Y eso nos obliga a hacernos cargo de esa mayor complejidad en la gobernanza a través de la educación técnica. Y en tercer lugar, una educación técnico-profesional que tiene un enfoque territorial, donde la articulación de la educación técnico-profesional queremos que se produzca desde los territorios, y donde, por un lado, el rol del sistema de educación pública es relevante en esta coordinación, los servicios locales de educación pública que comienzan a instalarse o que continúan instalándose. Por otro lado, los centros de formación técnica estatales tienen un mandato legal de vincularse con el territorio, que hace que sean espacios donde esto pueda surgir con fuerza, pero además prestándole apoyo a las instituciones formativas, a todas las instituciones formativas, independientes de su característica pública o privada, para vincularse con el medio, para generar articulación, para ser parte finalmente de ecosistemas territoriales de educación técnico-profesional. Ahora, ¿cómo traducimos esto en la experiencia de los y las estudiantes? Fundamentalmente abordando la noción del aprendizaje y las trayectorias de vida. Si bien el concepto de trayectorias formativas laborales se ha instalado, nosotros queremos relevar que estas trayectorias formativas laborales no son una especie de Lego solamente, donde los estudiantes pueden simplemente ahorrar tiempo, sino que entendemos que el aprendizaje a lo largo de la vida es un derecho social, que toda persona tiene que contar con capacidades y oportunidades para generar nuevos conocimientos. En este sentido, esto quiere decir que tenemos que trabajar con el sistema de educación formal, pero también con el sistema de educación no formal o de capacitación. Que el trabajo decente también es un imperativo cuando hablamos de justicia social, que tienen que existir condiciones de trabajo que permitan el bienestar de los y las trabajadores, y que si desde educación nos toca asegurarnos que cuenten con las capacidades necesarias para desempeñarse en estos trabajos,
desde el mundo del trabajo tenemos que tener una conversación sobre las condiciones laborales que se requieren para que efectivamente se puedan desarrollar trayectorias de vida que no se acaben en el desempeño de la labor, sino que aporten al bienestar sustantivo de las personas. Y por lo tanto, lo que decimos es que las trayectorias de educación y trabajo que puedan seguir las personas van a depender, por supuesto, de sus capacidades, de lo que podamos hacer desde el Ministerio de Educación, pero también de que existan espacios educativos, pero también laborales, que les permitan y les faciliten ese desarrollo pleno. Este desarrollo que no se quede solamente en conseguir un trabajo, sino en conseguir un trabajo que también les permita poder ser parte de la sociedad en una lógica de participación mayor que simplemente el espacio del empleo. Y desde ahí, dos elementos y cómo queremos abordar la visión de la alternancia hoy día, la alternancia en particular con el mundo del trabajo. Queremos abordarla desde la lógica del aprendizaje integrado al trabajo. Sé que INACAP también está trabajando en esta línea, así que me parece un muy buen escenario para conseguir esto. Y es que esto está asociado a que existan experiencias de aprendizaje que permitan que los estudiantes se acerquen al mundo del trabajo, que conozcan el mundo del trabajo, que tengan aprendizajes desde el mundo del trabajo, pero que al mismo tiempo tengan ese espacio centrado en que siguen siendo estudiantes, sigue siendo el foco principal del aprendizaje, y por lo tanto debe haber un espacio para reflexionar también en torno al mundo del trabajo. Nosotros tenemos una concepción amplia del trabajo, creemos que trabajo y empleo no son sinónimos. El trabajo es una actividad humana por naturaleza, y que el trabajo también y el empleo son espacios de construcción de sentido, de desarrollo personal, de desarrollo social. Nosotros no dejamos de desarrollarnos, no nos dividimos en un ente que es solamente trabajador cuando llegamos a nuestros trabajos. Somos también personas que participan de esos espacios y que en esos espacios también se despliegan, y despliegan capacidades que no solamente son laborales, sino también son personales. Creemos que el foco, y por eso también hablamos de aprendizaje integrado al trabajo, no tiene que ver con el valor de la alternancia en salir del liceo, sino que tiene que ver con vincular esos saberes, vincular aprendizajes que están asociados al trabajo. Y por eso entendemos que hay distintas instancias en que se puede desarrollar. Por supuesto está la instancia de la formación dual, que es quizás la más estructurada, y que implica que los estudiantes van durante un periodo establecido de tiempo amplio al lugar de trabajo, pero existen otros espacios que van desde la realización de proyectos junto con actores que tengan que ver con el mundo del trabajo hasta la formación dual. Hay un amplio abanico donde además, y creo que esto es sumamente relevante porque tiene que ver con la experiencia, incluso la experiencia exitosa de formación dual que se haya desarrollado fuera de los países nórdicos o de los países germanos, y es que los países latinoamericanos en particular, el caso de México, el caso de Ecuador, es muy difícil que logremos un sistema de formación dual o un sistema de formación para el trabajo articulada como lo tienen los países de Europa continental, sino que más bien la formación dual va a ser un espacio donde vamos a tener casos de éxito, donde vamos a tener espacios puntuales donde funciona, pero que tienen mucho que ver con las dinámicas del mundo del trabajo, del mundo productivo y del mundo educativo en ecosistemas particulares. No tenemos la institucionalidad, no tenemos la estructura, no tenemos el acervo histórico que permite que existan los espacios de formación dual. Solo a modo de ejemplo, en los países con formación dual, usualmente el ejercicio profesional, el ejercicio laboral de estas ocupaciones es el de ocupaciones reguladas. No puedes ejercer ese oficio si es que no tienes una formación previa en esa ocupación. Y por lo tanto, solo eso hace que la relación entre la educación y el trabajo cambie completamente, en la medida que en el caso latino, en economías más liberales, lo que tenemos son sistemas donde el mercado del trabajo funciona sobre todo a través de procesos de signaling, donde lo que dice el título no es exactamente requerido, sino que más bien es una señal para el empleador y también para el estudiante, por supuesto. Y esa es una de las diferencias, pero a lo que voy y lo que quiero dejar como punto a través de esta lámina es que nuestro objetivo es centrarnos en las posibilidades de aprendizaje que abre el mundo del trabajo
que se abren en estos espacios donde el estudiante o la estudiante puede efectivamente participar, ser apoyado y reflexionar en torno a esa experiencia que tiene y que puede, por lo tanto, fortalecer los trabajos que también, los aprendizajes que también se están desarrollando en la escuela de manera coordinada, que es precisamente lo que ocurre en la formación dual en Alemania, Suiza, en Austria, que finalmente, contrario a lo que se pueda creer desde la lógica que ha tenido la formación técnica en América, el currículum es mucho más rico y mucho más profundo en términos de conocimientos también teóricos, y esa relación es la virtuosa, la práctica laboral con el conocimiento de corte más teórico que se desarrolla en la escuela. Luego, si miramos a la educación superior, también hemos tenido instancias de vinculación con la educación superior que hoy están centradas en la alternancia, en la idea de que los y las estudiantes puedan salir del liceo y encontrarse con la educación superior. Sin embargo, nosotros estamos convencidos de que, si bien son instancias relacionadas, la lógica de vinculación con la educación superior es distinta a la lógica de vinculación con el mundo del trabajo. Y tiene mucho que ver con los lenguajes que mencionaba Catarina. Así como el mundo del trabajo tiene un lenguaje particular al que podemos acercarnos y debemos acercarnos no necesariamente desde una lógica transaccional, la educación superior también lo tiene, y la educación superior técnico-profesional lo tiene también distinto de la educación superior universitaria. Y precisamente eso hace que la relación entre educación media y educación superior sea distinta a la relación entre educación media ATP y el mundo del trabajo. ¿En qué queremos centrarnos cuando hablamos de la vinculación con educación superior? Sobre todo en que los y las estudiantes de educación media tengan espacios de aprendizaje que releven y visibilicen y hagan factible, les abran el mundo de la continuidad de estudios. Hoy día el 40% de los estudiantes de educación media técnico-profesional de inmediato continúa estudios, pero si esperamos 2 años después de su egreso, ya es el 60% de los estudiantes. La noción de una continuidad de estudios solamente para unos pocos en el mundo técnico-profesional no es cierta. Los mismos números lo desmienten rápidamente, y por lo tanto tenemos que apoyar también abrir esa posibilidad de continuidad de estudio para los y las estudiantes. En este sentido, cuando pensamos en la vinculación con la educación superior entre el liceo, entre las instituciones de educación superior, estamos pensando en la posibilidad de generar una relación interinstitucional que tenga el foco en el desarrollo de los y las estudiantes, y que por lo tanto sea una forma de que los estudiantes puedan experimentar y mirar también caminos futuros. Son también espacios de exploración vocacional. Los y las estudiantes pueden, y por eso también es virtuoso que tengan tanto experiencias de relación con la educación superior como experiencias de relación con el mundo del trabajo, porque permite que puedan proyectar y elegir y decidir qué es lo que quieren hacer con sus vidas, y que por lo tanto la educación media técnico-profesional también se convierta en un espacio donde los estudiantes pueden explorar. Nuevamente, en sistemas donde los mercados del trabajo no son regulados en términos de exigir credenciales específicas o títulos específicos para ejercer, la educación técnico-profesional perfectamente puede ser un espacio donde el estudiante explora y no necesariamente tiene que seguir en ese camino durante toda la vida. Lo que no puede pasar es que ese camino se haya convertido en una pérdida de tiempo, porque esos conocimientos no va a poder utilizarlos o desplegarlos también en otros contextos. Y por supuesto, el espacio de vinculación con educación superior también es un espacio de profundización de conocimiento que permite que los y las estudiantes puedan dar contexto a su aprendizaje escolar, que puedan entender que existen conocimientos que están en la misma línea, que son de la misma área, y que también pueden profundizar y pueden hacer más complejos. Como les decía, la idea de esta presentación es una presentación bastante corta, entonces los tips que me parece y que hemos compartido en distintos espacios que tienen que ver con cómo desde el liceo se pueden generar estos espacios que se suman también a los cambios que nosotros estamos haciendo de manera más estructural, que tienen que ver con una articulación formal con el mundo del trabajo, con los distintos sectores económicos, que tienen que ver con el cambio del currículum, que tienen que ver también con abordar explícitamente una actualización de la actual normativa asociada a alternancia, que nos permita resolver también muchas dudas que aparecen en esta normativa. Pero desde los colegios nos creemos que hay 3 elementos centrales que implican algunas iniciativas que pueden ayudar a orientar la forma en que se construyen los espacios de alternancia. Lo primero es que los espacios de alternancia no son obligatorios para los establecimientos, sino que son voluntarios. Tienen que ver con la capacidad y la factibilidad de los establecimientos también de generar la relación con, ya sea la educación superior o el mundo del trabajo,
y tiene que ver con la posibilidad de que esos espacios efectivamente estén centrados en los aprendizajes de los y las estudiantes. El aprendizaje en el mundo del trabajo, el aprendizaje en el lugar del trabajo o la vinculación con educación superior tienen sentido y ayudan al estudiante en la medida que permiten enriquecer su experiencia educativa que ya están desarrollando en el liceo. Por supuesto, hay espacios laborales donde estas condiciones no se dan y creemos que en esos espacios también los establecimientos tienen que aprender a decir que no muchas veces, y a decir que sí y buscar las condiciones de trabajo conjuntas con el mundo, especialmente con el mundo del empleo. Creo que precisamente por esta relación más bien jerárquica que existe entre el mundo productivo y el mundo educativo en países como Chile, muchas veces los establecimientos y las empresas también se sienten en una relación más bien de caridad, y la verdad es que esta es una relación entre socios que están desarrollando un trabajo mutuamente beneficioso, y por lo tanto desde ahí los establecimientos tienen que también ser capaces, por supuesto nosotros los queremos apoyar en ello, de establecer cuáles son las condiciones que deben existir para que, así como es beneficioso para la industria, también sea beneficioso para el establecimiento establecer estas relaciones. Y lo digo porque además los espacios de formación en alternancia, sí o sí, porque esta es una definición que tiene que ver con la regulación nacional, tienen que responder al currículum de la educación media técnico profesional, y por lo tanto tenemos que ser capaces de encontrar esos espacios alineados con el currículum a la hora de generar la vinculación con el mundo del trabajo, espacios que no necesariamente se van a dar y por lo tanto tenemos que construir. Segundo punto es que busquemos estrategias de aprendizaje articuladas. Cuando pensemos en el plan de alternancia que finalmente lo que hace es incluir todas todos los espacios que el establecimiento desarrolla en torno a las iniciativas de alternancia, sea con el mundo del trabajo, sea con educación superior, pensémoslas como un conjunto articulado, como un espacio donde tienen que responder al mismo objetivo, que ya está puesto arriba, que es básicamente fortalecer los aprendizajes de estudiantes, y que por lo tanto, cuando pensemos en este conjunto de acciones asociadas a la alternancia, cautelemos que sean complementarias y que se potencien una a otra, que lo que estamos desarrollando, por ejemplo, si es que tenemos espacios de alternancia con la educación superior, converse con los espacios de alternancia que tengamos con el mundo del trabajo. Recordar que la alternancia no necesariamente tiene que ser una iniciativa que esté centrada exclusivamente en el espacio de la formación diferenciada. Es factible también que haya aprendizajes que puedan ser mirados desde el mundo de la formación general, y esa relación entre la formación general y diferenciada también son espacios para el trabajo en alternancia. Muchas veces en el trabajo con las instituciones de educación superior se dan estos espacios, pero también pueden darse en el trabajo con el mundo del empleo. Y finalmente, y esto tiene que ver nuevamente con muchas veces lo críptico que puede resultar el mundo normativo para los establecimientos, pero existen muchos mitos también sobre cómo aprovechar los espacios de alternancia. Y creemos que existe espacio de flexibilidad curricular para que esta alternancia sea mucho más fácil de realizar de lo que parece muchas veces. En primer lugar, dejar sumamente claro que el plan de alternancia no requiere obligatoriamente una autorización formal por parte del Ministerio de Educación. Solo se requiere en aquellos casos donde el plan de alternancia impacte en una proporción importante del tiempo que se usa para el aprendizaje de los estudiantes. Por ejemplo, si se trata de una estrategia de formación dual o una estrategia de pasantías, que son pasantías que duran meses, por supuesto se requiere una autorización de la Secretaría Regional Ministerial respectiva, pero si se trata de una visita a un espacio de trabajo, a una institución de educación superior, y que van a ser visitas esporádicas, lo que se requiere más bien es simplemente la autorización de cambio de actividades que se solicita regularmente a los departamentos provinciales, y no necesariamente presentar un plan completo a las secretarías regionales ministeriales, que terminan generando más dificultades para el establecimiento, pero también que los tiempos en que puedan responder las secretarías regionales ministeriales sean más largos, en la medida que es difícil
responder a una solicitud cuando hay un exceso de solicitudes ingresando. Eso es sumamente fundamental y tiene mucho que ver también con definir estos espacios de alternancia de manera articulada, pensando en el aprendizaje de los estudiantes. Cuando somos capaces de mirar una estrategia, cuando somos capaces de mirar de qué manera desde el mundo, desde el establecimiento podemos articular los distintos espacios, darles un sentido, aparecen, creo yo, también de manera mucho más clara aquellos espacios de flexibilidad curricular que podemos utilizar, sean, por ejemplo, los espacios de horas de libre disposición, o sea, la posibilidad de que en los mismos módulos o asignaturas se generen espacios donde los aprendizajes esperados están asociados a lo que se pueda generar también en el mundo del trabajo o en el mundo de la educación superior. De hecho, de primera fuente que CEDEM ha desarrollado un muy buen trabajo con muchos liceos generando instancias de alternancia entre la educación superior y los establecimientos de educación media. Así que, sin más, termino la presentación y quedo atento a las preguntas que puedan aparecer. Muchas gracias, Cristian, por tu presentación, muy contingente además. Me gustó mucho lo que presentaste, nos dieron ganas de empezar a trabajar desde ya en esto, así que vamos a aprovechar vamos a tomar una licencia y te voy a hacer una pregunta yo. Tú mencionaste vincularla de alguna manera a la alternancia. ¿Cómo podemos nosotros, desde el Instituto, desde Educación Superior o los establecimientos, ¿cierto?, ayudar a que esto suceda? Porque concuerdo contigo que es súper importante que estén vinculados a todos los planes de alternancia, tanto el que se desarrolla en Educación Superior como en la empresa. No tiene sentido que sean diferentes. ¿Cómo podríamos ayudar? ¿Cómo podríamos facilitar ese tránsito a esta vinculación? Creo que tiene mucho que ver con que, y acá hay distintos niveles. En primer lugar, creo que se tiene que generar, cuando hablamos del Consejo Asesor Empresarial, por ejemplo, que otra de lo que estamos haciendo es ahora preparar algunas orientaciones, que no son normativas, pero que dan algunas luces de cómo podrían los colegios apoyarlo. Quizás la noción de consejo asesor empresarial obedece a un momento de la educación técnica previo. Creo que hoy día nos parece mucho más relevante quizás hablar de un consejo asesor, voy a poner un nombre que no está definido, pero de educación y trabajo, porque finalmente estamos conversando hace ya un buen rato de la importancia de las trayectorias educativas y laborales de los y las estudiantes, y por lo tanto en eso nos tenemos que sentar a la mesa tanto la educación superior como el mundo del trabajo como la educación media. Entonces me parece que un espacio propicio para generar estas alternancias más conversadas podría ser perfectamente que los liceos que hoy día tienen un consejo asesor empresarial muchas veces muy sólido pueden incorporar también actores del mundo de la educación superior en esos consejos. Y creo que genera un cambio en la conversación súper fuerte y abre el espacio para, por ejemplo, que la alternancia que se desarrolle con educación superior converse directamente con la alternancia que se desarrolla en el mundo del trabajo. Sí, perfecto. Sí. Muchas gracias. Concuerdo plenamente con lo que dice Cristian. Y vamos a unas preguntas que han llegado de nuestra audiencia. La primera dice, ¿cómo desde el Ministerio de Educación buscan potenciar el aprendizaje integrado al trabajo? Lo primero es que vamos a revisar la normativa. Y en eso hemos estado trabajando con distintos actores que trabajan en torno a la formación en alternancia, también conversar con establecimientos, con actores del sector productivo, de modo de entender de qué manera podemos mejorarla. Y tenemos luces, sabemos que, por ejemplo, la normativa, creemos que un primer paso, por ejemplo, es precisamente separar, no sabemos si separar en 2 decretos o en un decreto separar los espacios, pero que normativamente exista una distinción entre lo que es el aprendizaje integrado al trabajo y lo que es la vinculación con educación superior. Creemos que también es importante que nosotros desde el Ministerio demos lineamientos claros respecto al sentido que de la política pública se espera para estos espacios, que puedan apoyar también a los distintos establecimientos a desarrollar precisamente estas instancias de aprendizaje integrado al trabajo y que digan efectivamente qué es lo que decimos cuando decimos aprendizaje integrado al trabajo. Yo acá lo digo como un término paraguas, pero detrás de eso está un poco este cambio del foco de
de llevar a los estudiantes a un espacio laboral a generar aprendizajes que tengan la lógica o el lenguaje, como decía Catarina, del mundo laboral, que un cambio que parece un cambio solamente de relato, pero que cuando uno lleva ese relato a acciones concretas, se van generando también acciones que son distintas. Y trabajando directamente con el sector productivo, con los trabajadores, con los empleadores, creemos que parte de lo que tenemos que hacer es reforzar esa relación y reforzarla en acciones concretas. De qué manera generamos una estrategia conjunta, por ejemplo, para que apoyemos el desarrollo de la formación integral del trabajo en los distintos espacios. De qué manera aseguramos que tanto desde el mundo educativo como desde el mundo del trabajo existan las condiciones para que como hacemos que los maestros guía tengan las competencias para apoyar un aprendizaje integrado al trabajo también. Bueno, de hecho, sin ir más lejos, hoy día hay un llamado de los secundarios a movilizaciones donde precisamente aparecen las prácticas como una conversación, pero es una conversación que no podemos abrir solos desde el mundo educativo porque precisamente están haciendo requerimientos que también apelan al sector productivo y al mundo del trabajo. Entonces, existe el espacio del Consejo Asesor, lo retomaremos prontamente, pero creo que también debe existir un espacio de una mirada concreta al momento en donde podamos trabajar y apoyar en conjunto a los establecimientos para desarrollar el aprendizaje integrado al trabajo. Gracias, Cristian. Y justamente con lo último que acabas de mencionar, hay una pregunta que, claro, la pregunta es muy sencilla. ¿Existe un banco de empresas privadas que estén disponibles para trabajar en alianza con los colegios técnicos profesionales? No, pero queremos construirlo. En este momento no podemos prometerlo, es una de las intenciones que tenemos y requiere un trabajo, como decía, de ahondar relaciones con el mundo privado, pero no existe hoy día. Sí creemos que hacia allá tenemos que avanzar. Hay algunas iniciativas puntuales, de hecho INACAP ha participado de algunas, donde se ha tratado de por lo menos hacer un banco de práctica. Y eso se ha hecho con mayor o menor éxito, pero es más difícil de lo que parece a simple vista, en realidad. Y lo que sí existe, y acá es contrario a lo que se podría pensar, sí existe un banco de prácticas en el sector público. Y de hecho, tenía la página, pero puedo buscarla, que finalmente lo que tiene es una oferta de práctica a las que pueden postular los estudiantes que son en el sector público y que tiene que ver con prácticasparaChile.cl, esa es la dirección, y que precisamente también es algo quizás desde donde podemos partir, que esto aparece como una iniciativa del Servicio Civil que busca también mostrar al sector público como una alternativa de trabajo y desarrollo profesional para los estudiantes, pero que aparece también como un lugar donde los estudiantes podrían buscar, y hay muchas prácticas que finalmente no se llenan. Estamos precisamente trabajando con el Servicio Civil para mejorar la forma en que esto llega a los establecimientos y a los estudiantes. Gracias, Cristian. Hay un par de opiniones que no son preguntas, pero pueden dar paso a una respuesta tuya. Bueno, te agradecen la aclaración sobre la alternancia. Claro, solicitan sí que haya mejor coordinación con las secretarías regionales para que estos procesos sean Absolutamente. Claro, mucho más rápidos. Y hay una opinión que te leo, dice: creemos que se debe reformar la educación técnico-profesional, aumentar los años de formación para lograr preparar mejor a nuestros estudiantes, crear legislaciones que permitan a los alumnos de menor edad puedan ingresar a empresas y puedan realizar prácticas, que hayan pasantías para todos los docentes también técnicos profesionales. No sé si puedes comentar esa opinión. Sí, es cierto. Ahora, mucha de esa normativa hoy día existe. Los estudiantes desde los 15 años, con autorización de los padres, pueden participar de, por ejemplo, espacios de alternancia. Y por supuesto, o sea, parte de lo que estamos haciendo es precisamente reconocer el espacio que también necesita la formación docente, la actualización, y estamos generando normativas y programas que apuntan a ello. Queremos generar espacios
que permitan que finalmente podamos ofrecer las mejores condiciones para que los establecimientos puedan funcionar. Lo que incluye también, por ejemplo, fortalecer el desarrollo o la entrega de equipamiento, fortalecer el espacio de infraestructura. Y bueno, acá también se habla el sector público, no sé si es el mismo comentario, estoy viendo quizá otro comentario, pero un poco lo que decía, también estamos trabajando con el servicio civil precisamente porque nos parece que el sector público también es un espacio que tiene que, por supuesto, articularse para ofrecer mejores oportunidades a los y las estudiantes de educación técnico-profesional. Media y superior, también hay espacio en el sector público para estudiantes de educación superior TP. Y Cristian, y también nos piden aclarar un poco respecto de la solicitud de alternancia. Nos especifican, por ejemplo, un plazo de 2 semanas. ¿Es específico? ¿Se debe presentar la solicitud o solamente pedir el cambio de actividades? No, o sea, 2 semanas probablemente requiere una presentación de solicitud, porque en el fondo es un periodo más largo. A lo que me refiero es que muchas veces se presentan los planes de alternancia que incluyen una salida pedagógica, que es algo que los colegios realizan tradicionalmente. Y efectivamente en esos casos no es necesario. O los casos en donde sean iniciativas puntuales, que sean una salida o 2 salidas al semestre, que son cambios de actividades de un día, no es necesario. En el caso que son 2 semanas, sí, porque en el fondo implica el desarrollo de... El criterio es un criterio finalmente es si implica el desarrollo de actividades regulares de aprendizaje en un espacio distinto al colegio. Y en este caso 2 semanas donde se tiene una serie de actividades planificadas, claro, son más que una salida pedagógica. Perfecto. Tenemos otra consulta que nos llegó por interno, que hablan de... Yo sé que no es responsabilidad de la Secretaría, pero nos preguntan respecto de los periodos de actualización curricular. Que tú sabes, Por siempre supuesto, existe... son de todas maneras. Lo que nosotros nos hemos propuesto como gobierno es precisamente establecer criterios y una estructura para los cambios curriculares, no solo en educación TP, en educación en general. Creemos que es necesario que haya un modelo sistemático de cambio curricular que nos permita hacer más transparente también el proceso. En el caso específico de educación técnico-profesional, lo que hemos conversado es que tenemos que hacer una revisión profunda de las actuales especialidades, que tenemos que también generar estos mecanismos para que las actualizaciones no impacten tanto en los establecimientos, en la medida que finalmente, y esto sí es parte de lo que nos tenemos que hacer cargo, es que no puede ser que le impongamos a los establecimientos costos de cambio de especialidad que finalmente sean imposibles de abordar. Y estoy pensando en costos económicos, pero también estoy pensando en costos humanos o de otro tipo. Y eso pone una tensión, por supuesto, hace que el cambio curricular tenga que ser una especie de trade-off entre cuánto cambiamos, pero sin alterar al colegio. Tiene que ver con que los cambios son graduales, son los cambios más responsables, creo yo, son graduales, son cambios que permiten ir ajustándose y no quebrando y no rompiendo la estructura. En ese sentido, nosotros hoy día estamos comenzando un proceso de actualización del currículum, pero es un proceso que no es que tengamos un currículum pensado para implementar el 2023, sino que estamos empezando un proceso que va a comenzar seguramente a fines de este año con algunos diálogos en liceos de servicios locales, que es un proceso de conversación con los distintos actores, que durante el primer semestre del próximo año esperamos que sea un proceso de diálogo que se dé en todos los establecimientos del país, con una metodología estandarizada para levantar esa información, que nos permitan sobre todo entender qué están pensando los estudiantes para sus vidas. O sea, creemos que si nuestro foco está puesto en las trayectorias de educación y trabajo, es fundamental que desde ahí podamos ver qué imaginan los estudiantes de sus vidas, de sus trayectorias de educación y trabajo, cómo desde ahí los apoyamos a través de la educación técnica y cómo en función de eso también vemos cuáles son las especialidades más pertinentes para apoyar esas trayectorias de vida. Y eso puede implicar cerrar algunas especialidades, abrir especialidades nuevas, pero siempre con criterio de realidad.
Cristian, y una pregunta que está relacionada con lo anterior. Para no esperar estos periodos de actualización, ¿qué oportunidades tiene el sector productivo de plantear necesidades específicas y que se pueden abordar desde la MTP? Siempre siempre está esa oportunidad, y de hecho, mientras más cercana sea la relación que desarrollemos con el sector productivo, de mejor manera se van a poder establecer. Hoy día, en general, lo que es factible de lograr siempre es que presentar nuevas especialidades al Consejo Nacional de Educación. Ahora, creo que la conversación que hay que tener, y esta es una conversación que precisamente hay que tenerla con el sector productivo, es cómo es efectivamente en general miramos, pensando en el mercado de habilidades, que es una metáfora, una analogía que se usa harto, siempre miramos el lado de la oferta de habilidades, qué es lo que pasa con los establecimientos, pero pocas veces vemos lo que pasa con la dinámica de la demanda de habilidades, de lo que pasa con las personas, no solamente una vez que encuentran su primer trabajo, sino cómo se van moviendo dentro. Y eso nos puede dar luces de dónde vale la pena efectivamente implementar nuevas especialidades que permitan responder a las necesidades de la industria, pero responder a las necesidades de la industria también de manera que esos estudiantes que se convierten en trabajadores puedan también ir moviéndose dentro de la misma industria una vez que están en el mundo del trabajo. Perfecto. Y la última pregunta, ya para ir cerrando, Cristian. Nos preguntan si existirá más apoyo en la inversión en material fungible, equipamiento, inversión tecnológica, siendo de esta manera más directa a los colegios, más que concursos, donde solo algunos ganan y eso genera brechas, para entregar una mejor educación. Esa es nuestra intención, efectivamente. Nuestra intención es avanzar hacia mecanismos que no tengan que depender de concursos, porque entendemos que precisamente si hablamos de la educación como un derecho social, tiene que ver con garantizar también las condiciones. Es complejo desde el punto de vista político-administrativo, porque finalmente las formas de asignación de recursos que están establecidas por ley para el Ministerio de Educación no siempre permiten que no sea a través de concursos. Por lo tanto, si bien es parte de lo que nosotros estamos desarrollando y buscando mecanismos que nos permitan asegurar que sean procesos mucho más estructurales, hoy día nos vemos limitados por la normativa legal que nos mandata a hacer concursos para todos los fondos que sean de este tipo. Lo que buscamos en primera instancia, y por eso es que en general los concursos prohíben postular justo después de haberse ganado uno, es que la mayor parte de los liceos pueda obtener recursos en un periodo, digamos, de unos 5 años, pero sabemos que, dada esta lógica, no es tan fácil de hacer, y queremos seguir ahondando y depurando mecanismos que nos permitan hacer que efectivamente sea más equitativa la entrega y que responda. Sabemos que la lógica de concursos tiene un gran problema, que es que en general aquellos que están mejor preparados y por lo tanto en general tienen más recursos, terminan recibiendo más recursos porque saben participar de los concursos precisamente. Que lo que ya hemos comenzado a hacer y que es parte del concurso que hoy día estamos evaluando técnicamente las propuestas es tratar de incorporar elementos que pongan también una priorización sobre la brecha que hay entre el equipamiento necesario y el equipamiento que se tiene, y poniendo ese como el primer criterio, tratar de servir primero a aquellos establecimientos que requieren con mayor fuerza y mayor urgencia nuevo equipamiento, entendiendo que en la práctica todos los establecimientos requieren nuevo equipamiento siempre. Es parte de las necesidades de actualización constante de la educación técnica. Así es. Bueno, se nos quedaron algunas preguntas de tintero, pero en honor al tiempo, agradecemos, Cristian, tu intervención, tu tiempo para responder las preguntas. Aprovechamos de reiterar nuestro agradecimiento a Catarina Yaik, y de esta manera estamos dando ya por finalizado este seminario web organizado por INACAP y el CILET, que se denominó Avanzando en la Integración de la Enseñanza Media Técnica Profesional con el Mundo del Trabajo. Esperamos sinceramente que haya sido una instancia provechosa para cada uno de ustedes y agradecemos nuevamente su participación. Tengan todos muy buenas tardes y muchas gracias.